La racionalización convierte una fracción de denominador irracional en otra con denominador racional, es decir, elimina los molestos radicales del denominador. Esto se hace multiplicando a la fracción por un factor racionalizante, que en realidad es un 1, solo que escrito de manera conveniente. Y para que aprendas a escribir ese 1, comenzaremos por el caso más simple, cuando el denominador es un monomio y su radical una raíz cuadrada. La manera más conveniente de escribir el factor racionalizante siempre será una fracción con el mismo numerador y denominador, que en este caso es dicha raíz cuadrada. Ahora hay que realizar el producto de estas fracciones. Recuerda que esto se hace multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, dando en el numerador x por la raíz cuadrada de xz, mientras que en el denominador se tiene 5y xz. Y listo, ya se ha eliminado el radical del denominador, pero nota que se puede eliminar una x tanto en el numerador como en el denominador, terminando la racionalización. El problema es que esta clase de ejemplos son como los que resuelve tu profesor en clase, muy buenos para explicar, pero que no te servirán ni para hacer la tarea. Así que pasemos a algo que al menos te sirva para hacer la tarea, como esto, donde el radical ya no es una raíz cuadrada, sino quinta. Lo primero es verificar que el radical ya esté simplificado, es decir, que dentro del radical todos los exponentes sean menores al índice de la raíz, ya que de no ser así, habrá que simplificarlo. En este caso, no hay nada que simplificar. Por otra parte, el factor racionalizante se obtiene a partir de dicho radical, copiándolo tanto en el numerador como en el denominador, con el mismo índice y las mismas variables, pero sin los exponentes, pues estos se tienen que calcular. El exponente de u está dado por el índice del radical, el 5, menos el exponente que tiene originalmente, el 3, dando 2, por lo que su exponente en el factor racionalizante es 2. Al hacer lo mismo con v, se tiene que el exponente es 1, el cual no es necesario escribir. Lo siguiente es realizar el producto de las fracciones, dando en el numerador 9uv cuadrada por la raíz quinta de u cuadrada v, mientras que el denominador es simplemente v, donde se puede eliminar tanto una u como una v, por lo que no solo se ha eliminado el radical del denominador, sino el denominador mismo. A este punto, ya sabes racionalizar cualquier denominador con un radical. ¿Y qué tal con dos radicales? O mejor aún, 3 radicales en el denominador. Pero no te asustes, que es más fácil de lo que parece. Solo tienes que racionalizar cada radical por separado. Así que se necesitarán 3 factores racionalizantes, y cada uno de ellos se calcula como en el ejemplo anterior. Como recordarás, se comienza verificando que los radicales estén simplificados. Es claro que la raíz cúbica ya está simplificada, pues los exponentes son menores al índice de la raíz, ¿verdad? Pues no, ya que cuando se tienen números, hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Nota que el 8 se puede escribir como 2 al cubo, por lo que ahora hay un exponente que no es menor al índice de la raíz, sino igual, lo cual significa que el 2 sale del radical, dando 2 raíz cúbica de a. Con respecto a los otros dos radicales, puedes verificar que ya no se pueden simplificar más, así que se procede a calcular los factores racionalizantes. Como te habrás dado cuenta, el factor racionalizante se calcula mediante la siguiente fórmula, la cual se aplica a cada radical. En el primero de ellos se tiene la raíz cúbica de a cuadrada, mientras que para el segundo, la raíz cuarta de ab cuadrada, y en el tercero, la raíz novena de b cuarta c cúbica. Al realizar el producto, el resultado es este. Verifícalo tú mismo. Finalmente, se puede eliminar una a, una b y una c, terminando la racionalización, con lo que ahora sí, ya podrás hacer parte de tu tarea, ya que si la quieres hacer por completo, aún te falta aprender a racionalizar binomios. Comenzaremos por el caso más simple, cuando en el denominador se tienen raíces cuadradas. Para racionalizarlas, solo hay que multiplicar y dividir por su conjugado. Si te preguntas qué es eso del conjugado, no es más que copiar el denominador, pero con operación contraria. Dado que se trata de una resta, entonces el conjugado será una suma. Después se multiplican las fracciones. En el numerador dejamos el producto indicado, porque a veces nos conviene, mientras que en el denominador nota que se trata de un producto de binomios conjugados. Si no estás convencido, lo reescribimos de esta manera. Y ahora sí, se parecen bastante, por lo que el resultado es el primer radicando
x más 1 menos el segundo radicando, z menos 1, el cual va entre paréntesis, porque aún falta multiplicarlo por el menos que lo antecede, para lo cual hay que aplicar la ley de los signos, dando menos z más 1. Observa que este 1 y este otro se pueden sumar, dando en el denominador x menos z más 2, que es justamente uno de los factores del numerador, así que se eliminan, dando la raíz cuadrada de x más 1, más la raíz cuadrada de z menos 1, terminando la racionalización. Si en lugar de raíces cuadradas se tienen raíces cúbicas, esto del conjugado ya no funciona. Entonces, ¿qué se hace? Recuerda que para racionalizar raíces cuadradas se hizo un producto de binomios conjugados, o dicho de otra forma, la factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces, para racionalizar raíces cúbicas, se utiliza la factorización de una suma o diferencia de cubos, según sea el caso, que se puede reescribir de esta manera para facilitar las cosas. Siguiendo la fórmula, en el primer radical se coloca el cuadrado del primer radicando, que da u cuarta v cuadrada. Por otra parte, como en el denominador se tiene una suma, entonces se coloca el signo menos. Después, en el segundo radical, se multiplican ambos radicandos, dando u cúbica v cúbica, más el tercer radical, donde se coloca el cuadrado del segundo radicando, es decir, u cuadrada v cuarta. Al realizar el producto, en el numerador volvemos a dejar el producto indicado, mientras que en el denominador, siguiendo la fórmula, se tiene la suma de los radicandos, es decir, u cuadrada v más uv cuadrada. A diferencia del ejemplo anterior, no parece que haya algo que se puede eliminar, pero nota que en el primer factor del numerador se puede extraer a v como factor común, dando v por u más v, mientras que en el primer radical, la u cuarta se puede escribir como u cúbica por u, y como se trata de una raíz cúbica, la primera u sale del radical. Por otra parte, el segundo radical es simplemente u por v, y el tercer radical se simplifica como el primero. Con respecto al denominador, se puede extraer a u por v como factor común, dando u por u más v. Y ahora sí, ya es claro que se puede eliminar una v, así como u más v, pero aún se puede hacer algo más. En estos dos términos, se puede eliminar una u, dando la raíz cúbica de uv cuadrada menos v, mientras que en el último término no hay nada que se puede eliminar, así que lo copiamos tal cual, es decir, v sobre u por la raíz cúbica de u cuadrada v, terminando la racionalización. Finalmente, cuando se tienen binomios con raíces cuartas o quintas o de cualquier índice, solo se tiene que aplicar la fórmula de la suma o diferencia de dos potencias iguales, que sí, está fea, pero no te preocupes, que no creo que tu profesor sea tan cruel. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Hasta pronto.